Gracias, buenos días. Perdonen la voz, que la tengo un poquito afectada por la influenza, que además hay un brote muy intenso. Ayer teníamos a nivel nacional todos los cupos de ECMO ocupados y hoy día sigue exactamente igual. Bueno, yo quiero dar algunas ideas respecto a este tema y cómo a lo largo de los años y cómo el haber estado un poco educado en este tema de seguridad permitió además solucionar una cantidad de problemas muy significativos durante la pandemia. Yo les recuerdo que durante la pandemia, de 900 camas que tenía el país, pública y privada, de cuidados intensivos, tuvimos que pasar casi a 4.600 camas. Hubo que hacer algunas maniobras ahí absolutamente distintas para poder hacer frente a este aspecto, y uno de los más importantes fue el aspecto de seguridad, que algo voy a tocar más adelante, cómo se logró resolver este tema y cómo se logró implementar algunas cosas muchas veces con riesgo y a veces con eventos adversos bien significativos. Quiero presentar el enfoque desde la academia, desde las universidades y la experiencia que tuvimos desde el organismo rector. Identificar algunos puntos de encuentro y desafíos compartidos y algunas líneas que hoy día están sucediendo y que se están profundizando fundamentalmente a través de OPS, OMS y las universidades a nivel mundial. ¿Qué es la seguridad del paciente? Parto por una cosa muy básica. Primero, es la ausencia de daño innecesario o potencial daño a un paciente, un usuario, durante el proceso de atención sanitaria. Surge esto después del terrorífico informe de errores humanos prácticamente en el año 2000, 1999. Y la OMS empieza a impulsar acciones muy fuertes desde el año 2004, cosa que se traslada para la Organización Panamericana de la Salud y en una asamblea panamericana en el año 2005. Se toca este tema por primera vez en América, la seguridad de los enfermos y la mortalidad asociada. Sabemos hoy día que esto tiene íntima relación con los eventos adversos y con la mejoría de la calidad de la atención que reciben los chilenos, los pacientes en atención primaria, domiciliaria o hospitalizados. Produce una reducción del gasto y hay una mejoría muy importante de la percepción de salud con una reducción de la mortalidad. Este es el itinerario, esta diapositiva no es mía, es el itinerario de lo que ha pasado con seguridad en Chile. En el año 2004, junto con el proceso de reforma de salud, que involucraba, entre otras cosas, la aparición y generación de un registro de prestadores, de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Acreditación, de la Ley de Deberes y de Derechos, que entró en estudio en esa fecha, en 2004, aparece también a nivel mundial nuevos retos en este tema que son abordados prácticamente por todas partes, por todos los ministerios, por toda la sanidad pública, por todas las universidades y las facultades de salud a nivel mundial. En el año 2007 al 2012, que duró la implementación de la reforma, la introducción del plan auge, la aparición del plan de acreditación, en fin, y se aprobó la ley de deber y de derecho en el año 2011, empieza ya en Chile, de frentón, en forma oficial, la puesta en marcha de todo el concepto de calidad y seguridad a nivel nacional. Aquí es el organismo rector el que tiene que hacer nuevas normativas, tiene que hacer nuevas normas técnicas, generar una serie de instrumentos
que involucran a todos los hospitales públicos y privados y atención primaria, establecimiento abierto, de manera de poder rápidamente incorporar estos aspectos. Ya ahí en el año 2009, 2007, 2008, 2009 aparece el primer curso de acreditadores de acreditación. Y me acuerdo que uno de los primeros, tal vez el primero, curso de acreditadores, eh, lo hicimos en la Universidad Católica junto a Irene Vicente, que en paz descanse. Eh, y en ese aspecto, la universidad colabora con el desarrollo de estas políticas públicas ya por lo menos casi un poco más de 20 años. Sigue desarrollándose esto y aparece entonces normativa nueva y está por aparecer, como decía Hugo, la nueva Plan Nacional de Seguridad que ojalá sea muy significativo para el desarrollo sanitario de nuestro país. Quiero mostrar algunos datos, los errores en el ámbito sanitario. Es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Hay gente, yo acabo de estar en Hopkins, me dicen que ellos piensan que esto es la segunda causa. Infecciones como un elemento de seguridad, si se incorporan las infecciones nosocomiales como un elemento de transgresión de la seguridad de estos casos de los pacientes, probablemente la segunda causa de muerte en Estados Unidos, con gasto de varios billones de dólares. Hay 180.000 fallecidos en Medicare en el año 2009, eventos adversos que causan una serie de problemas y el no reconocimiento de estos errores está produciendo una judicialización en todas partes del mundo, incluyendo Chile. A nivel a Estados Unidos, hay una estimación actualizada de mortalidad de 251.400 muertos producto de este tema. Esto es mucho más que la mortalidad que tienen asociada a fentanil. Hoy día en Estados Unidos, que son cerca de 90.000 muertos por intoxicaciones por fentanil. Y es mucho más que la mortalidad que están teniendo, incluso por SIDA, por hipertensión. Esto tiene una mortalidad asociada bastante elevada, que es mucho mayor, pero que todavía es poco visualizada, es mucho mayor que una serie de otros aspectos. Y esto yo diría que ha sido un elemento de los últimos años cada vez más crítico. La comunicación interprofesional como parte de una estrategia de seguridad en el manejo de los enfermos más críticos y su operación reglada ha permitido realizar procedimientos más complejos con mucho menos riesgo porque se asume que son procedimientos seguros hechos por profesionales seguros. Un aspecto de ello es la cirugía cardíaca o las cardiopatías congénitas, donde cada paso tiene que ser extraordinariamente detalladamente estudiado, casi un checklist antes de dormir al niño, al igual que se hace con los grandes aviones en los viajes intercontinentales. Cada paso, o instalar un enfermo en ECMO. Cuando uno instala un enfermo en ECMO, antes de canularlo, tiene que saber cada uno de los pasos. Tenemos esto, tenemos lo otro, porque en un minuto, en 30 segundos, una cosa mal hecha, en forma insegura, termina con el fallecimiento del enfermo en ese momento. Los debriefings, las reuniones diarias, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar. Esto debiera formar parte, yo diría, de todas las estructuras clínicas asistenciales de nuestro país, que son sumamente importantes para poder mejorar o identificar aquellos momentos en los cuales podemos mejorar algunos elementos de seguridad para algunas cosas. En el año 2010 entonces aparece la norma de calidad y seguridad de la atención con indicadores globales críticos asociados. En el año 2012 esto se extiende a un compromiso como compromiso de gestión a los hospitales de mediana y baja complejidad. Hay una adherencia progresiva, aquí hubo todo un proceso de los hospitales que se incorporaron al tema de
calidad y seguridad que fue bastante difícil poder profundizar su difusión a nivel nacional. En virtud de la ley de deber y derecho, se establecieron normas e indicadores de seguridad. Empiezan a aparecer los primeros indicadores de seguridad que se hace exigible a prestadores públicos y privados. El cumplimiento del monitoreo de reporte. Esto apareció en octubre del 2002. Evidentemente, los reportes que recibíamos en ese tiempo eran bastante poco fidedignos, porque todos no querían reportar la incidencia real de los problemas que había, y había problemas bastante serios. En el año 2013-2014 hay un monitoreo sistemático de cumplimiento de los prestadores públicos y privados. La implementación en estos momentos se empieza a hacer en forma electrónica y hay una adherencia pública mucho mayor que la adherencia privada. Los prestadores privados también en ese momento no querían reportar la incidencia real porque esto era visto o podía llegar a ser visto como una herramienta comercial negativa. Ejemplo, la tasa de infecciones asociada a atenciones de salud, si una clínica tiene una tasa muy alta respecto a la otra, esto podría tener un efecto comercial. Bajo esa perspectiva, muchos de ellos reportaban información en forma absolutamente parcial. Hubo un proceso de validación de seguridad actualizada y se empezó a validar el reporte electrónico y se incorporó en el sistema el software del CCARS que dura hasta ahora. La ley de deber y derecho, entonces, se asoció e incorporó en la norma técnica protocolo y normas sobre seguridad y calidad. Esto yo diría que fue el eje que motivó y lanzó el concepto a nivel nacional. Y se largó todo este tema. ¿Cuáles son los datos relevantes en Chile? La prevalencia de eventos adversos se estima alrededor de un 10,5%. Yo tengo mis dudas que esto sea esta cifra, probablemente sea un poco más, pero hemos ido viendo y en hospitales grandes de Santiago, esto se ha ido reportando, ahora con más facilidad, con menos elementos punitivos, pero se ha ido reportando con el afán de ir mejorando los procesos. Las reoperaciones no programadas entre el 2018 y 2022, que me tocó analizarlo, era alrededor de un 15,5. Esto también hablaba de que el tema de las operaciones no estaba bien siendo programada y planificada. Y la evaluación de riesgo de lesiones por presión también aumentó en esa fecha. Sin embargo, teníamos una cobertura bastante buena a nivel nacional. El Ministerio en ese momento llevó a cabo normativas clave asociadas a la Ley de Deber y Derecho, que es la norma técnica 21. Utilizó e implementó la cultura de seguridad y utilizó todos los elementos junto con las universidades para hacer capacitación continua de todos los funcionarios que estaban asociados e incorporó en una reorganización administrativa en forma progresiva las unidades de calidad y seguridad de todos los hospitales medianos, grandes y chicos, de baja, mediana y alta complejidad del país. Política que se ha ido incorporando en forma progresiva a lo largo del tiempo, pero que en los grandes hospitales que yo veo y visito de repente, ya está instalada. Las unidades de calidad y seguridad están instaladas, hay personal y funcionarios especializados, la gran mayoría de enfermeras, que soportan y apoyan el análisis de eventos adversos, algunos de ellos bastante graves, a los equipos clínicos y a las direcciones del hospital. Hay un enfoque normativo y operativo. Hay aparición de una estrategia nacional, hay requisitos para la acreditación de prestadores institucionales, requisitos de acreditación que probablemente van a ser revisados a partir de un tiempo más para poder mejorar, actualizar e incorporar algunos
elementos de acreditación que se están usando en algunos otros lados y que den cuenta de la realidad de los hospitales y de los establecimientos abiertos y cerrados a nivel mundial. Hay programas claves como las listas de verificación quirúrgica, los reportes de eventos adversos obligatorios de los centinelas, que hoy día hay una cultura, la gran mayoría de las veces asociada a sitios donde se hacen cosas más críticas. El proceso de acreditación hospitalaria de establecimiento abierto y cerrado también fue hecho en forma progresiva, muy difícil inicialmente, y se fueron incorporando cada vez más, pero ya esta es una política requiete puesta en el sistema nacional chileno, que cuando uno mira en los últimos 10 años es evidente que en este aspecto Chile ha mejorado brutalmente. De la academia ha colaborado durante estos años en la formación académica, en la seguridad integrada al currículum, en la incorporación de la simulación clínica en los planes de estudio. Yo diría que hoy día no hay carreras o profesiones de la salud, carreras de la salud, que no tengan incorporado en el currículum, en su plan de estudio, en su programa, elementos de seguridad como línea curricular, desde los elementos básicos hasta las prácticas más avanzadas. Evidentemente, la incorporación de las simulaciones ha permitido mirar con esto con detalle antes de pasar a la clínica propiamente tal y asegurar, ensayar en simulación procedimientos de mayor envergadura y complejidad antes de llegar a hacerlos en seres humanos. Ejemplo, la incorporación de todas las angioplastías percutáneas o las endovasculares vía electrólisis química que se pueden hacer vía simulación, o todo lo que significa hoy por hoy la simulación de cirugía robótica. Se está haciendo en simulación antes de pasarlo a la clínica y esto ha permitido ajustar, capacitar, formar gente que está incorporándose a estos conceptos. El enfoque formativo y reflexivo, el aprendizaje de comunicación de riesgo, es otro elemento que cada vez tiene mayor importancia. La comunicación de riesgo en los profesionales de la salud es también un elemento que ha ido mejorando y ha sido un aporte para todos. La formación de profesionales seguros. Yo me refiero a profesionales seguros que tengan incorporado en el alma que la seguridad es intrínseca al acto sanitario, al acto de cuidado. Que tanto como uno da una pastilla o pone una fleboclisis, es un acto que tiene que ser extraordinariamente arreglado y seguro. La inclusión de la seguridad en los planes curriculares de pre y posgrado y la promoción de la cultura de seguridad en los campos clínicos. Ese es el aporte que las universidades han hecho a lo largo de todos estos años, junto con la formación de personal especializado para que se desempeñen en los grandes prestadores chilenos. El desarrollo de competencia para prevenir riesgos. El fomento de la cultura a reporte de eventos adversos. El reportar, el saber reportar, no subreportar. Es otro elemento que también se ha habido que luchar en Chile para que efectivamente haya un reporte y tengamos cifras lo más cercanas a la realidad. Y las alianzas con instituciones para aplicar evidencia son elementos fundamentales junto con la investigación clínica que ha permitido cambiar conducta a lo largo de todos estos años en muchos hospitales en torno a elementos de cuidado sanitario. Un ejemplo, estrenando a los estudiantes con simulación. La simulación, yo diría que en general, a nivel mundial, está entre un 35 y un 40% del plan curricular se hace a nivel de simulación clínica. Simulación de personas migrantes, simulación interprofesional, la simulación de alta sintonía para aquellos que están con patología respiratoria y para aquellos que están en el manejo de brotes. La simulación interprofesional, incluyendo
matronas, enfermeras, pediatras, neonatólogos. Hay, por lo tanto, muchos elementos donde la universidad ha podido colaborar con políticas públicas en forma práctica, permitiendo de que las políticas diseñadas por un organismo rector se puedan desempeñar y realizarse con profesionales de buena calidad. Mejorar la comunicación de riesgo en salud. El aportar datos, combinar valores, utilizar ayudas visuales, el dar ánimo y apoyo. Todo esto ha permitido mejorar esta comunicación. Y esto lo digo porque esto se lo enseñamos a los estudiantes de medicina. La comunicación hacia familia o hacia otros profesionales de la salud. Hay varias maneras de hacer esto. De la enfermedad, y aquí pongo 2 o 3, que son sesgos de marcamiento, que aquí sí que las palabras dan una señal muy, muy intensa. Cuando uno le dice a un paciente de su enfermedad, el 80% de los pacientes se curan, o al revés, es decir, de su enfermedad, el 20% de los pacientes se mueren. Lo más probable es que el enfermo prefiera la primera, porque hay un sesgo positivo. O sea, se le da el énfasis al salvar vida, a la esperanza. A un computador le daría exactamente lo mismo. Pero en la comunicación humana, este tema, junto con la seguridad, la comunicación de esos elementos de seguridad son fundamentales para que la gente, los usuarios, los profesionales entiendan. O este otro, la sobrevida de esta intervención es de 93%. O la mortalidad media para esta intervención es del 7%. Los cirujanos informados en positivo sobre la supervivencia, sobrevida, están más dispuestos a recomendar esta operación a sus enfermos. Cuando uno le dice a los enfermos, oiga, mire, la sobrevida promedio de esta operación es el 93%. Es distinto que le diga, mire, la muerte o la mortalidad media de esta intervención es un 7%. Hay gente que la piensa y no se opera, a pesar de que son maneras distintas de decir cosas. También son sesgos marcamientos. O este otro elemento. El doctor Enrique es un buen cirujano, inteligente, habilidoso, impulsivo, reflexivo y empecinado. Cuando entra a pabellón, empieza a tirar los instrumentos para todos lados. El doctor Juárez es impulsivo, reflexivo, empecinado, inteligente, habilidoso, pero es buen cirujano. ¿Cuál cirujano no prefiere? Habitualmente, y esto también se repite en la práctica diaria, el primer adjetivo cuando es positivo, la gente y los profesionales prefieren los adjetivos positivos frente a los adjetivos negativos. Prefiero al doctor que es inteligente, habilidoso, aunque sea impulsivo, me da lo mismo, pero prefiero él y no al revés. El orden aquí de las palabras altera el mensaje. Este grado de comunicación de riesgo en simulación, yo creo que es súper importante entrenarlo, de manera que cuando los profesionales vayan a sus respectivos campos clínicos tengan habilidades para comunicar estos elementos. Y aquí hay un pequeño paper, trabajo que hemos hecho con un estudiante de fonoaudiología y le hemos encuestado a familias y actores para saber y reorientar las comunicaciones de riesgo, de qué manera pasar y concentrar y potenciar algunos aspectos comunicacionales que deben tener los profesionales de la salud cuando egresan. Cuando uno mira la gran cantidad de malpractice que vemos de repente o vemos en la prensa, yo diría que un elemento transversal es la falta de comunicación o la falta de información adecuadamente comunicada. Este tema, que es un tema crucial en que la universidad y los hospitales deben tomar consideración y conciencia, está generando en el mundo universitario a nivel mundial maestría, magísteres, doctorado de comunicación en salud.
está siendo cada vez más especializada en estos aspectos. Y me refiero también a esto, los distintivos manos seguras, que hoy día el saber, el mirar que un establecimiento abierto o cerrado tenga elementos distintivos de lavado de manos, las, los usuarios, los pacientes, los profesionales, saben que ya ese establecimiento tiene otro nivel de difusión y de educación que va a permitir que mi atención sea mucho más segura de lo que era hace años atrás. El MinSal, el órgano rector, es normativo, es operativo, es el generador de las políticas públicas. La academia es formativa, es reflexiva, está dedicada a la investigación y a la docencia de pre y posgrado en estos aspectos. Pero ambos compartimos fortalezas y desafíos. Los puntos en común son compromiso con la calidad y la seguridad, la necesidad de datos para generar formación e investigación y introducir definitivamente la cultura del aprendizaje y no de la culpa. ¿Qué desafío tenemos actualmente? Y creo que son desafíos compartidos. Generar elementos para sobrepasar el subregistro de eventos adversos. La falta de cultura de seguridad que todavía existe en algunos centros y la escasez de recursos para formación continua en estos aspectos. Creo que lo que viene más adelante en relación a las tecnologías de monitoreo en tiempo real, a la colaboración interinstitucional y a los programas de formación continua no hace más que en este tema y en este elemento, en este lenguaje de seguridad y en esta cultura de seguridad, las universidades y los órganos rectores están absolutamente y son absolutamente complementarios. La cultura organizacional todavía la estamos viendo débil en algunas cadenas de prestadores y todavía estamos viendo que existen brechas de profesionales que es necesario resolver. Las propuestas son mejorar y fortalecer la formación del pregrado, aun cuando esto ya se ha incorporado hace varios años, más de una década. Sin embargo, creo que así como se ha hecho para los cuidados paliativos y la normativa técnica de los cuidados paliativos de fin de vida, y se va a hacer probablemente para APS municipalizada, universal, esto debiera formar parte obligatoria de los currículos, los planes de estudio de las universidades, de todos los profesionales de la salud, como una línea curricular que permita al final o al egreso decir de que estamos formando en Chile profesionales seguros, profesionales de la salud seguros. Apoyar la implementación de buenas prácticas o generar proyectos piloto cuando quieran armar políticas públicas respecto a algún tema en particular que dice relación con seguridad, apoyarse en la universidad para armar proyectos pilotos metodológicamente correctos para sacar conclusiones y poder mejorar, gestionar o cambiar algunos elementos que se han puesto en marcha y fomentar la investigación aplicada. En general, creo que en investigación aplicada debemos avanzar mucho más rápido, tenemos todo para hacerlo. Yo creo que aquí también es necesario armar una fuerza tarea, un task force para medir esta cuestión. Las propuestas desde el órgano rector creo que son fiscalización y apoyo técnico, alianza con universidades de verdad y formación continua de educación, de capacitación para esta gente. Además, está decirle lo importante que es la formación continua en estos temas que están sufriendo constante evolución y evaluaciones a lo largo de toda la historia de este concepto que fue tomado ya hace 25 años. Para concluir, debo decir que Chile ya tiene 15 años de aprendizaje y evolución de itinerario en conjunto con el desarrollo a nivel mundial de este tema. Se han incorporado políticas públicas en este ámbito en prestadores públicos y privados,
políticas públicas, leyes, normativas, normas técnicas, decretos, criterios, protocolos, etc. Hay unidades de calidad y seguridad prácticamente en todos los hospitales autogestionados y clínicas, grandes clínicas del país. Cada vez más vemos establecimientos abiertos y cerrados que se quieren acreditar y toman su acreditación como un triunfo de organización y gobernanza de su establecimiento. Se incorporó al mismo tiempo la enseñanza de la seguridad como concepto y cultura en los establecimientos universitarios, y hoy día sabemos que la gran mayoría de los profesionales de la salud se están formando con esta cultura en cada uno de sus ramos disciplinares y de práctica avanzada. Pero todavía hay mucho, mucho que seguir y aprender y mejorar. Creo que un ejemplo fue el manejo de la pandemia en sus aspectos clínicos. Hospitales que de tener 20, 30 camas de UCI pasaron a 120, 130, fueron dignos de mirar con detalle de qué manera hicieron elementos políticas preventivas para evitar la generación de eventos adversos. Me acuerdo en el Hospital Barros Luco, de 25 camas pasamos a 130 de UCI. Como no teníamos gente experimentada, llamamos a 2 enfermeras que ya estaban jubiladas. Una de ellas había sido jefa de la UPC del hospital y que tenía un ojo clínico pero perfecto. A ella quedó a cargo de una unidad de 60 camas. Y lo único que hacía, en la mañana pasaba visita a ella y veía a todos los enfermos que estaban en prono, y veía todos los catéteres, fleoclisis, tubos, etcétera, respiradores, uno por uno. Y las enfermeras y los médicos que estaban ahí pasaban visita con ella y corregían posiciones, protecciones viscerales, etcétera. Lo que aprendieron esas enfermeras en la práctica fue muchísimo más de lo que habían aprendido en todos sus elementos prácticos al lado de una enfermera que tenía bastante experiencia en estos respectos. Eso evitó generación de extubaciones accidentales, compresiones testiculares, compresiones de mamas, compresiones de tórax, en fin, generó una conducta y una cultura de seguridad pese a la gran cantidad de trabajo que hubo, y tratamos y mejoramos y redujimos la cantidad de eventos adversos que fueron muy importantes en la primera etapa de la pandemia. Quiero concluir diciendo que la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida de todos, que es clave la colaboración entre la universidad y la autoridad sanitaria, y 3, que se requiere una visión de largo plazo, pero sostenida como política pública de Estado. Solo de esta manera vamos a poder perfeccionar elementos que nos atañen a todos, sobre todo la seguridad de los enfermos que estamos atendiendo en nuestro país. Chile ha avanzado en este aspecto muchísimo. Tenemos todavía que seguir avanzando y formando gente especializada. La universidad ha incorporado estos avances, lo está llevando a cabo, está formando profesionales mucho más seguros en su currículum. La red prestadora público-privada abierta y cerrada ha incorporado estas políticas como parte intrínseca de las atenciones sanitarias, pero aún así tenemos que seguir marcando el paso fuerte para instalar nuevos cambios y nuevas modalidades de mejoría en todos estos aspectos de seguridad y transformar este concepto en una verdadera cultura en todos los prestadores chilenos y en todos los profesionales. Muchas gracias.